Hola a todos y todas, les doy la bienvenida a una nueva jornada de FinLab, donde vamos a seguir hablando de lo que es la planificación estratégica. Siguiendo en línea con lo que vimos la jornada anterior, hoy nos toca ver dos bloques que van un poquito haciendo una bajada de línea a esta introducción que vimos la jornada anterior. En el bloque 3 que van a ver conmigo, vamos a estar viendo cuestiones de estrategias de crecimiento y financiamiento. Es muy importante que una vez que se define una estrategia, poder validar que la podemos llevar a cabo, ¿no? Que tenemos los recursos. Y eso es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta siguiente hora. Les va a quedar como un resumen de lo que es mi background. No voy a entrar en detalle, eso está en la jornada anterior para el que lo quiera ver. Solamente decirles que soy un especialista en finanzas, me formé en ello, tengo muchos años de experiencia docente y hoy en día me desarrollo más finanzas, donde brindamos capacitaciones y asesoría especialmente para pymes. Bien, ¿cuál es el temario para esta siguiente hora? Bueno, fíjense que hay varios temas que seguramente ustedes han oído hablar de ellos, porque si están trabajando en una pyme o han hablado con alguien que gestione una pyme o trabaje en una empresa, seguramente han oído hablar de estados contables, han oído hablar de estados de resultados, flujo de fondos, balances, la palabra rentabilidad. Son todas cuestiones que seguramente la han oído o la han visto en los medios como puede ser los diarios. Entonces, para el que esté un poquito más formado o más, que haya tenido un poco más de contacto con estos primeros tópicos, lo que les voy a brindar es alguna bajada práctica, alguna mirada distinta tal vez a la que ustedes cuentan, y por supuesto que para quienes no tienen tanta cercanía a estos temas, va a ser una puerta de entrada a un mundo totalmente nuevo, ¿sí? Yo diría que la presentación de hoy se divide en dos grandes bloques, ¿sí? El primer bloque, que es un poquito esto que yo les comentaba, de acercarlos a ciertos conceptos que son claves para pensar en si podemos crecer o no a la tasa que queremos crecer. Y un segundo bloque que justamente vamos a echar mano de lo que hablamos en la jornada anterior y especialmente en el primer bloque de hoy, y con esas herramientas vamos a poder dar una conclusión a todo esto que venimos hablando. Digo, es importante armar una estrategia, pero por supuesto hay que tener medios, ¿no? Una estrategia que no tiene los recursos necesarios, claramente es una mala estrategia. Entonces, así como en el bloque anterior, el bloque 2, estuvimos hablando de plan estratégico, plan financiero, presupuesto de capital, hablamos de un montón de cuestiones. Bueno, la idea acá es bajar un poco más a detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de hacer un plan financiero. Sabemos qué implica armar un plan financiero. Bueno, ¿qué tengo que mirar de ese plan financiero para validar si la estrategia está bien orientada o no es aplicable en este momento de la forma planteada? Entonces, vamos a avanzar con el primer tema del día, que son los estados contables. Si uno habla de la contabilidad, yo puedo resumir que es el lenguaje de los negocios, y cuando digo lenguaje es porque es quien nos ordena, digamos, la información. Uno puede tener un montón de información, pero si no la tiene ordenada, básicamente es lo mismo que nada, ¿no? Por ejemplo, puedo tener un montón soy médico, tengo un montón de fichas de pacientes, pero están todas tiradas en un armario sin ningún orden, y viene un determinado paciente, difícil que encuentre esa ficha, digamos. Entonces, digamos, tener la información ordenada es importante. ¿Qué agrega la contabilidad? No solamente el orden, sino los criterios. Porque si una empresa utiliza ciertos criterios y otra empresa utiliza otros criterios totalmente distintos, es muy difícil
sacar conclusiones de la información que brinda esa empresa. Entonces, la contabilidad, digamos, es una herramienta clave también para quien maneja las finanzas de la empresa. Si bien el que maneja las finanzas muchas veces tiene una forma de mirar la contabilidad distinta al contador, digamos, estamos todos de acuerdo que sin contabilidad muy difícil hacer una buena gestión. Yo les puedo marcar 3 estados contables, ¿sí?, que son los principales, digamos, donde si ustedes quieren armar un plan financiero, son los 3 que tendrían que tener armados, ¿sí?, porque son con los que ustedes pueden evaluar un montón de cuestiones. El primero es el estado de resultados, que como ven en la slide, al fin y al cabo es como una película, se suele decir, que marca todo lo que pasó a lo largo de un periodo, ¿sí? Por ejemplo, cuántas ventas tuvo la empresa, cuántos costos variables, cuántos costos fijos, si tuve amortizaciones de bienes que compré en materia de inversiones en el pasado, bueno, también cuánto amorticé. Y por supuesto, cuando vamos bajando en ese estado de resultados, llegamos a ¿qué cosa? A la utilidad del ejercicio, ¿sí? Cuánto ganó o perdió económicamente la empresa. Y fíjense que aparece la palabra utilidad económica, ¿sí? Bueno, ya van a ver por qué recalco esto. Después aparece el balance general, o estado de situación patrimonial, o estado de situación financiera. ¿Qué me dice eso? Todo esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle luego. Pero básicamente es una foto, no es una película, es una foto con lo que tiene la empresa, ¿sí?, todos los derechos que tiene y las obligaciones que tiene, ¿no? O sea, deudas con acreedores, que pueden ser bancos, proveedores y también los accionistas, ¿no es cierto? Entonces, eso es un estado contable importantísimo, ¿sí? Y el último, que me parece muy oportuno comentar, es el que acá ven como origen y aplicación de fondos. Dicho más fácil, es el flujo de fondos, que básicamente lo que me indica es qué pasó con el efectivo, ¿sí? Entonces, lo que me va a decir básicamente es dónde la empresa, en qué actividades se generó dinero, ¿sí?, se generó liquidez, y en dónde consumimos liquidez. Y que eso van a ver entrados en el bloque, que es muy, muy importante de cara a la gestión. Entonces, vamos a hacer un doble clic en el estado de resultados y el flujo de fondos. Fíjense, si uno mira este estado de resultados típico, ¿sí?, van a ver justamente todas las líneas que yo les comenté, ¿no?, con algunos subtotales que tal vez amerita comentar. Fíjense, ingresos por ventas, que no es más ni menos que cantidad vendida, ¿sí?, por el precio de venta. Si yo me llegó el plan estratégico y yo lo estoy bajando, un plan financiero, como hablamos la jornada anterior, bueno, acá si estoy proyectando, porque acá hay algo que es importante recalcar, que todo esto, por supuesto que se puede aplicar de cara a lo histórico y registrando, ¿para qué? Para que un banco me evalúe, para yo como accionista saber, digamos, qué pasó con mi empresa, para un proveedor, para ver si nos da o no financiamiento, a ver cómo está la empresa, bueno, para un montón de usos, ¿no es cierto? Pero también yo acá le voy a dar como estamos hablando digamos, de estrategias de crecimiento, voy a hablar mucho hacia adelante, no como un resumen de lo pasado, sino proyectando hacia adelante. Entonces, fíjense, cuando yo digo ingresos por venta, será la cantidad que yo proyecto vender, ¿sí?, por el precio de venta. Si tengo N productos, bueno, será el P por Q, como se suele decir, de cada línea de negocio. Después aparece el costo de la mercadería vendida, ¿sí?, que sería el costo unitario por, básicamente,
fíjense lo que voy a decir, la cantidad vendida también. Muchas veces se confunde cuando se está, sobre todo los que se meten recién en estos temas, suelen hablar de colocar la cantidad comprada, ¿sí? O la cantidad producida, si estamos hablando de no una empresa comercial, sino que de una empresa industrial. Acá es la cantidad vendida. ¿Qué pasa si la empresa compra mucho, si quiere sobreestoquear porque es una estrategia, porque va a haber suba de precio, porque es la mejor alternativa que tiene, porque consiguió descuentos, bueno, lo que sea, que esté justificado por supuesto? Bueno, ¿dónde lo van a ver? ¿Lo van a ver como utilidad? No. ¿Dónde va a impactar? Ya se imaginan, en el balance, porque vamos a ver que tenemos en el activo más existencias, y por supuesto en el flujo de fondos, porque si pagamos la mercadería vamos a tener menos caja, ¿sí? Entonces, ingresos por venta, le restamos los costos variables o costo de mercadería vendida, ¿a qué llegamos? A la utilidad bruta, ¿sí? Esa utilidad bruta se la suele llamar también margen bruto, ¿sí? Entonces, básicamente es tomando en cuenta solamente lo variable, cuánto me terminó quedando. Después podemos seguir bajando, ¿sí? Y agregar los costos y los gastos de administración, gastos por servicios, de luz, aire, digamos, puede ser gas, todos los gastos que sean fijos, ¿no? Por supuesto que hay una parte, por ejemplo, de la electricidad, que si va al proceso productivo, no me quiero meter con temas de costeos, pero habrá que ver si una porción no va como costo de mercadería vendida, porque al fin y al cabo es un costo de producción. Bueno, siempre hay que después ver cada caso particular, pero en costos y gastos fijos irán las cuestiones, digamos, si quieren, más de estructura, eso seguro. Por ejemplo, gastos en administración se suele colocar, gastos de mantenimiento de edificios, etc. Después aparecen las amortizaciones, que como les dije hacia al pasar, son las erogaciones que vamos haciendo por las compras, las inversiones, ¿sí? En maquinaria, por ejemplo, que ha hecho la empresa en el pasado. Si ya hace que, digamos, pasamos por la utilidad o margen bruto y le restamos estos dos componentes que acabo de agregar, llegamos a lo que se llama el EBIT, por las siglas en inglés, o, bueno, utilidad ante impuesto e intereses. Podemos hablar de alguna sutileza entre el EBIT y la utilidad operativa, ¿sí? Que tiene que ver con si tenemos resultados por la venta de una maquinaria o alguna cuestión particular, pero dejando de lado esa particularidad, digamos, acá lo estoy tomando casi como sinónimos. Utilidad operativa, ¿sí? Como EBIT o UAI por sus siglas en castellano, que serían utilidad ante impuestos e intereses. ¿Qué es lo que falta? Y bueno, ya el nombre lo indica, ¿no? Utilidad ante de intereses e impuestos. Bueno, fíjense que lo que sigue es intereses, y ustedes podrán decir, ¿por qué más menos intereses? Bueno, porque ahí, si uno quiere ser más purista, podría hablar de resultados financieros, ¿sí? Donde la empresa puede tener colocaciones, por ejemplo, en un plazo fijo, que es el resultado, un ingreso financiero, ¿sí? Y puede tener, por supuesto, un préstamo, y eso será un egreso financiero. Entonces, pongo más o menos intereses, si es un interés por una operación activa, por un plazo fijo, será más ese interés. Si es un resultado por la toma de un préstamo, un interés pasivo, será menos interés. Podemos hablar de otro subtotal más. Digo, tomamos el EBIT, le restamos el interés, tenemos el EBT o la utilidad ante de impuesto a las ganancias. ¿Qué es lo que sigue? Restarle el impuesto a las ganancias y llegamos con utilidad neta o resultado del ejercicio. Ustedes pueden decir, ok, hay un ejemplo de una columna numérico, pero hay una segunda columna numérica que habla de porcentajes. Eso es lo que se suele mostrar como análisis vertical. ¿Qué es eso, básicamente? Bueno, fíjense que, al fin y al cabo, lo que me está mostrando es todas las filas de ese estado de resultados como medida relativa de ¿quién? De las ventas. Entonces, digo, el costo de mercadería vendida es un 60% de las ventas.
O el margen bruto es un 40%. ¿Qué me está diciendo? Básicamente que por cada peso que vendo me quedo con 40 centavos. ¿Sí? Entonces, lo que uno va viendo es cómo se absorbe, ¿sí?, ese ingreso por venta para llegar al resultado neto, digamos. Donde vemos que la utilidad neta sobre las ventas da un 13%. ¿Qué otro uso tiene esta cuestión del análisis vertical? Yo quiero compararme con otra empresa, ¿sí? No puedo comparar 130 con la utilidad de otra empresa. ¿Por qué? Porque hay que ver cuánto vendió, otra escala, no tiene nada que ver. Entonces, ahora si yo comparo el 13%, eso sí lo puedo comparar, porque al fin y al cabo está todo referido por cada peso de venta. Entonces, digamos, me facilita comparar mi rentabilidad con la rentabilidad de alguna empresa que, por motivo que sea, me interese comparar. Puedo ser yo o puede ser una entidad financiera que quiere analizar cómo varió eso. También, si yo lo veo en el tiempo, puedo ver que creció la utilidad. Buenísimo, pasé de 100 a 130. Sí, pero las ventas pasaron de 500 a 1000, se duplicaron. La utilidad no se duplicó. Bueno, si yo miro la evolución de este porcentaje, lo voy a poder ver rápidamente y no voy a terminar tomando una conclusión que no sea, digamos, que no sea real. Bien, sigamos. Hablando un poquito de flujo de fondos, tengan en cuenta lo siguiente. Yo les podría haber preguntado si esta empresa tenía 130 de resultado. Bueno, le entraron 130, si está en millones, 130 millones de pesos, si está en miles, 130.000 pesos. Bueno, no le puedo decir sí o no, le puedo decir depende, ¿sí? Y le puedo decir que en la gran mayoría de los casos no ingresa la utilidad neta. ¿Por qué? Y porque hay que ver si vendo al contado o no vendo al contado, si crecí o no crecí. ¿Qué pasó con esto que yo les comentaba respecto a los stocks? Me estuve sobreestoqueando, no me estoqueé. ¿Qué pasó con cómo le pago a mis proveedores? ¿Les pago al contado? ¿No les pago al contado? Hay un montón de cuestiones. Entonces, fíjense cómo, si acá me pareció oportuno mostrarles cómo un estado de resultados se puede transformar con cierta ayuda en un flujo de fondos, ¿sí? Hay distintas formas de hacerlo. Acá les muestro el enfoque directo. Ingreso por ventas, P por Q, bueno, eso lo tengo que transformar en cobros. ¿Cuánto es lo que voy a terminar cobrando? Si vendo al contado será igual que lo que dice el estado de resultados. Si no, habrá que ver. Costo de mercadería vendida, ahí tendré que jugar con cuánto compré y cómo lo pagué, ¿sí? Los gastos administrativos, ¿sí?, de comercialización, por ejemplo, bueno, hay que ver cómo los pago, y en el flujo de fondos lo que me interesa es la plata que entró, que salió, por lo cual tomo en cuenta los pagos. Las amortizaciones, fíjense que no las tengo en cuenta. ¿Por qué? Y básicamente porque yo la máquina la compré en su momento. Ahora lo que estoy haciendo es algo contable, es decir, bueno, voy a ir impactando periodo a periodo un costo, ¿sí? Voy a prorratear esa inversión a lo largo del tiempo, pero el flujo de efectivo, la compra de la máquina, bueno, fue en su momento, digamos, ¿sí? Tal vez hace 2 años. Lo que estoy haciendo ahora es contablemente registrando, distribuyendo esa inversión a lo largo del tiempo, ¿sí? Podemos discutir qué lógica tiene eso, pero nos estaríamos yendo un poquito del foco del bloque de hoy. Impuestos a ganancias, habrá que ver cuánto se paga y es lo que tengo que tener en cuenta. Y después, fíjense, saliendo del estado de resultados, lo que tengo que agregar es, bueno, si tuve inversiones por activos fijos, que es el AF que ven ahí, o sea, las compras nuevas que he hecho, si tuve algún egreso o ingreso extraordinario, ¿sí? Por ejemplo, por una venta de un bien de uso, también hay que registrarlo. Y bueno, y no es menor todo lo que pasa con capital de trabajo. Si tomo en cuenta todo eso, voy a llegar a lo que es el flujo de fondos, ¿sí? Y ese flujo de fondos
me va a indicar cuánto generó la firma. Hay distintas formas de hacerlo, hay enfoques que separan en los pies del accionista y ve cuánta plata le ingresó, otros que se separan, otros enfoques que hacen el cálculo de cuánto generó la empresa y cómo después se distribuye entre los acreedores y el accionista. Bien, en términos de balance, fíjense que estoy yendo un poquito rápido, ¿por qué? Porque como les comenté, esto más que nada un repaso y una discusión sobre estos temas que seguramente han oído alguna vez. Vamos a hablar un poquito del balance. Yo lo que les dije era que nos daba una pauta qué tenía la empresa y qué debía, o dicho de otra manera, qué tiene la empresa, que es lo que está en el activo del lado izquierdo, y eso es igual o está explicado por lo que está a la derecha del balance, que son el pasivo y el patrimonio. Lo que me indica el pasivo y el patrimonio es quién financió ese activo que está a la izquierda. A su vez, el activo y el pasivo se pueden abrir en corriente y no corriente. Al fin y al cabo, lo corriente es lo más líquido, lo que es realizable, se dice, lo que se puede transformar en efectivo, para decirlo de una manera simple, dentro del año. Y lo no corriente es aquello que es menos líquido y que a priori llevaría más de un año llevarlo a la liquidez. Ustedes me pueden decir, pero Federico, ¿por qué no puedo transformar un bien de uso en efectivo? ¿Puedo vender una máquina? Sí, es verdad, pero digo, sería vender una máquina porque uno está con la soga al cuello, porque tiene que pagar un proveedor, y bueno, seguramente sea más difícil sacar un buen precio y no entrar en una pérdida por mal vender algo, que, por ejemplo, liquidar un plazo fijo en el banco, ¿sí? O terminar de cobrar una cuenta por cobrar que tengamos con un cliente. Entonces, corriente y no corriente es un concepto muy importante porque me habla de la liquidez de la empresa, ¿sí? ¿Qué hay en el activo corriente? Caja y bancos, ¿sí? Créditos comerciales o lo que me deben mis clientes a los que le vendía crédito, inventarios que pueden ser materia prima, producto en proceso, producto terminado, y dejemos ahí un ítem para resumir: inversiones corrientes. Tengo un exceso de liquidez, me sobra, lo pongo por ejemplo en un fondo común de inversión de money market, o básicamente hago una caución, hago algo, ¿sí?, que me permita no inmovilizar ese dinero, sino tener una inversión que sea líquida, ¿sí?, y que cuando yo la necesite la pueda rescatar. Y en activo no corriente, lo típico es lo que ven en las slides: bienes de uso, edificios, puede haber un intangible ahí dando vueltas también, como valor llave, valor marca. Bueno, después, ¿cómo se fondea todo este activo? Y bueno, podemos ir a acreedores, ¿sí?, que es el pasivo, y ese pasivo también lo separamos en corriente y no corriente. ¿Qué es lo corriente? Lo que se me puede exigir dentro del año. Y básicamente, ¿qué es lo más típico encontrar? Deudas con proveedores, cuando yo le compro a mi proveedor y me da ciertos días, ¿sí?, para pagarle. Créditos bancarios a corto plazo, otras obligaciones que pueden ser salarios a pagar, deudas por cargas sociales, deudas fiscales, puede ser la posición de IVA, si todavía no la pagué, etcétera, ¿sí? Después aparece el pasivo no corriente, donde pueden haber créditos, o sea, los vencimientos bancarios a largo plazo, y una emisión de una ON, o sea, un bono corporativo o alguna otra cuestión. O si estamos en una moratoria, lo que cae a largo plazo de esa deuda fiscal podrá ir como otras obligaciones a largo plazo. Y después aparece el patrimonio neto, que básicamente es lo que financia el dueño de la empresa, o los dueños, el accionista, ¿sí? Y básicamente se distribuye, hay más detalle, pero para resumirlo, el aporte de capital, ¿sí?, y después la empresa irá teniendo resultados, ¿sí?, y si no se distribuyen como dividendos, irán quedando dentro del patrimonio, se pueden capitalizar esos resultados, pueden pasar a reservas facultativas,
también hay reservas legales, o sea, no me interesa entrar tanto detalle en eso, pero sepan de que si no hay aportes nuevos de capital, al fin y al cabo, ¿por qué va a variar el patrimonio? Por los resultados que tenga la empresa, ¿sí? Y por los dividendos que pague. Ahora, si uno, fíjense, tiene una pérdida en la empresa, una utilidad del ejercicio negativa, fíjense que como está dentro del patrimonio, el resultado del ejercicio es la utilidad neta, básicamente se me va a achicar ese raviol, o sea, se va a achicar el patrimonio, y por eso empresas que tienen fuertes pérdidas pueden terminar con un problema de solvencia, quebrando. ¿Por qué? Porque se quedan sin patrimonio y ya los bancos no le prestan, los proveedores tampoco le quieren prestar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a hablar rápidamente con alguna cuestión que tiene que ver con capital de trabajo, ¿sí? Que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Si uno mira esto, digo, fíjense que el capital de trabajo no es más ni menos que activo corriente menos pasivo corriente. ¿Y qué me está diciendo esto? Y al fin y al cabo me está indicando, che, la liquidez que tenés en el activo corriente, ¿te alcanza para cubrir las posibles obligaciones que te pueden caer, que es el pasivo corriente, todo manejado en el corto plazo? Digo, si hay una empresa tiene un capital de trabajo negativo, bueno, si no puede hacer un revolving del pasivo, y puede tener un problema para financiar su operación. Hay negocios, por supuesto, que trabajan con capital de trabajo negativo, pero porque es el modelo de negocio, ¿sí? Entonces uno siempre tiene que mirar cómo trabaja la industria. Un supermercado trabaja con capital de trabajo negativo. Fíjense que cobra prácticamente en días, digamos, cuando no es al contado, y a los proveedores le paga con cierto delay, y todo eso es un fondeo, ¿no? Entonces pero es un modelo de negocio, o sea, no es lo común, digamos. Hay otros ejemplos más, pero lo que quiero marcar es que lo más común es que no sea así, sino que tengas capital de trabajo positivo, ¿sí? Es lo más común. Entonces el banco va a mirar eso para saber qué nivel de liquidez tenés. O sea, de hecho, cuando se analiza la liquidez, uno mira, este es un índice en pesos de la liquidez. Che, mira, tiene activos corrientes o sea, que los puede transformar en plata por 100 y pasivos por 80, ok, le sobran 20. Uy, guarda, pero ¿y si le defaultean ciertos clientes y no le pagan los créditos, o si se le echa a perder cierta parte del stock, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, eso es lo que uno mira para ver qué margen tiene, ¿no? O sea, la empresa, ya sea yo como accionista o si es alguien que la está evaluando. Después aparece otro concepto que me parece importante que uno lo tenga, que es el capital de trabajo operativo, que es lo mismo que les vengo diciendo de capital de trabajo, simplemente que acá nos quedamos con las cuestiones operativas. Acuérdense que en el activo corriente tenemos inversiones, ¿se acuerdan? De corto plazo. Bueno, ¿eso está atado a la operación de la empresa? Y hay que ver. Por lo general no. Entonces, digamos, es financiero, no es operativo. Lo mismo, pasivos corrientes, sin pasivos onerosos. ¿Qué son los pasivos onerosos? Los que me cobran interés, un crédito con un banco. Entonces, ¿qué es con lo que yo me quedaría? Y, por ejemplo, deudas con proveedores y deudas por cargas sociales, cuestiones que no me devenguen una tasa de interés, ¿sí? No estamos hablando de moratoria, estamos hablando de el ongoing normal. ¿Qué otro nombre tiene? Y yo voy a usar este nombre porque es el más usado. El capital de trabajo operativo se suele llamar como necesidades operativas de fondos, o acá le vamos a decir NOF, ¿sí? Entre amigos. Entonces veamos cómo esto se puede empezar a aplicar. Acá tenemos un ejemplo donde hay una empresa que tiene un activo corriente de 50, activo no corriente de 400, pasivo corriente de 20, pasivo no corriente de 180 y patrimonio neto de 150. Por supuesto, si suman las columnas deberían dar lo mismo, ¿no? 450 de activo, bueno, como ven, la columna de los pasivos más patrimonio también da 450. Fíjense esto, si yo hiciera un doble clic en el activo corriente, vería que esos 50 se componen de caja, créditos e inventario. Y si yo hago un doble clic en el pasivo corriente, veo que tengo solamente
deudas comerciales. Fíjense que todo es operativo acá, por eso en este caso capital de trabajo y capital de trabajo operativo o NOF son lo mismo, ¿sí? No tengo ningún componente financiero. ¿Cuánto es eso? Es 30. Y fíjense esta forma distinta de ver el balance, y es mucho más clara porque les deja de manifiesto que hay que tener la plata para poder crecer, porque crecer implica en el 99% de los casos inversión en capital de trabajo operativo. La máquina, todos, o el edificio que haya de comprar, todos enseguida están alerta, todos lo miran. El capital de trabajo muy pocas veces tienen tanto respeto. Entonces fíjense acá que yo lo que hago es reescribir el balance que tenían arriba a la izquierda como ejemplo, pero de una manera distinta. Fíjense que tenemos activo no corriente, que eso lo dejamos, patrimonio neto, pasivo corriente, eso lo dejamos, y fíjense que ponemos el neto entre activo corriente menos pasivo corriente, ese es el capital de trabajo. Entonces vemos que la empresa para operar necesita tener activo no corriente, activos físicos, para decirlo de una manera sencilla, también puede haber intangibles, pero digamos los fierros, digamos, en la jerga, y también capital de trabajo. Fíjense, y lo último de cara a esta primera parte, digamos, fíjense el tema de liquidez e insolvencia. Una empresa que tiene problemas de liquidez, ¿tiene problemas de solvencia? ¿Qué piensan? O sea, ¿es lo mismo? Bueno, no es lo mismo, pero claramente hay un cierto vínculo entre la liquidez y la solvencia. ¿Cuál es su problema de liquidez? Fíjense que una empresa, como les decía, por una mala planificación financiera, ¿sí? Evaluar mal el plan estratégico o lo que fuere, o cambia el contexto, y de golpe no tiene, ¿sí? Le empiezan a caer obligaciones, a los proveedores le exigen, le recortan el financiamiento porque el proveedor no puede darles, o porque no les tiene confianza, por coyuntura, por lo que sea. Bueno, les viene y no les renueva la línea, el banco no se las renueva, o a un costo que a ustedes ya se los hace complicado sostenerlo. Todo eso implica un problema de liquidez, ¿sí? Entonces, la empresa ahí, ¿qué puede estar haciendo? Puede terminar tomando créditos muy caros, ¿sí? O puede estar mal vendiendo activos, como les había dicho antes. Y ahí sí, si yo empiezo a tener resultados financieros negativos, porque empiezo a armar operaciones malas, digamos, bueno, eso me termina impactando en el resultado, y como les dije hace unos pocos minutos, malos resultados impactan en el patrimonio neto. Entonces, si yo ese problema de liquidez lo puedo solucionar rápido, pero si yo no lo soluciono rápido, al fin y al cabo puede derivar en un problema de solvencia importantísimo. Entonces, ¿son sinónimos? No, tienen que saber claramente la diferencia entre un problema de liquidez y un problema de solvencia, pero tienen que saber también de que desde un problema de liquidez es muy fácil caer o arrastrar a la solvencia. Depende de la gravedad, ¿sí? Es cuál va a ser el impacto, digamos, ¿sí? Entonces, ¿eso qué requiere? Planificación financiera, ¿sí? Y cuando ustedes arman un plan estratégico y hacen la bajada al plan financiero, que ustedes siempre estén mirando la liquidez y si es posible, que hagan algún escenario de estrés para evaluar si ante un problema de liquidez cómo queda la solvencia de la empresa. Si tienen medios para, como yo les comenté la vez pasada, planes de contingencia para que la solvencia no se vea tan afectada. Entonces, ahora entrando ya en los últimos bloques, digamos, los últimos temas de este bloque, fíjense lo siguiente. Acá vamos a empezar a utilizar muchas de las cosas que comenté el bloque anterior, de la jornada de hace un par de semanas, y también de lo que acabamos de ver en las bolillas de estados contables, estados de resultados y balance. Entonces acá vamos a empezar a bajar un poquito más a
a las finanzas, si quieren, de la empresa. Fíjense, hablamos ya de lo que era un balance, ¿no? Ahora, está bueno empezar a hablar de las rentabilidades, ¿no? Porque cuando yo quiero evaluar una estrategia vía plan financiero, claramente, para que ese plan financiero y básicamente por transitividad la estrategia sea viable, digamos, tiene que otorgar la rentabilidad requerida, ¿sí?, a todos los participantes. ¿Y quiénes son los participantes? Bueno, fíjense, yo había hablado de dos grandes participantes del fondeo, que eran los pasivos y el patrimonio. Ahora, permítanme agregar una división más. Yo ya hablé algo, cuando hablé de capital de trabajo operativo, de pasivos no onerosos, ¿sí? Bueno, eso es lo que yo ahí llamo como financiamiento automático, no devenga una tasa de interés, ¿sí? ¿Y por qué se dice automático? Porque por lo general, cuando vos entras en un negocio determinado, los proveedores suelen trabajar con cierta cantidad de días, y eso, digamos, ya por estar en ese negocio suele estar disponible, ¿no? A lo sumo te tienen que conocer un poco, pero una vez que te haces conocer, solés entrar en ese circuito. Y como yo les comentaba, los salarios a pagar o un impuesto a pagar, no hablo de moratoria con tasa de interés, sino básicamente lo que venga de, digamos, por ejemplo, de IVA, si lo liquido a los 3 meses por un beneficio fiscal, será por eso. Después aparece dentro de los pasivos, otro bloque que es el financiamiento oneroso, ¿sí? El financiamiento oneroso, que es el que devenga una cierta tasa de interés, ¿está bien? Ahí que va a entrar créditos bancarios, una ON, pues puede ser una ON pyme, como diferentes medios que la empresa tiene para financiar con terceros, y por supuesto ese tercero le va a cobrar una tasa de interés, ¿sí? ¿Y por qué le va a cobrar una tasa de interés? Bueno, básicamente por algo que hablábamos la clase o el bloque anterior, donde para hacer una inversión voy a pedir cierta rentabilidad, ¿sí? Porque al darle plata a nuestra empresa, ¿sí?, básicamente está perdiendo un costo de oportunidad de no darle ese dinero a otra empresa, y el driver va a ser el riesgo de cuánto debe ser la tasa, o, me corrijo, debería ser el riesgo, ¿sí? A veces el que evalúa nuestra empresa no es tan granular, o porque no tiene desarrollado un modelo de scoring lo suficientemente fino, o por alguna otra cuestión no puede evaluarnos bien, y bueno, ahí entramos en una zona donde dentro de ese bucket, donde entramos varios, algunos tendrán una tasa, si quieren, generosa para el riesgo que generan, y otros podemos tener una tasa, digamos, demasiado alta para el riesgo que generamos. Pero, bueno, cuanto más siguen avanzando las políticas, por ejemplo, del Banco Central, exigiendo que las entidades financieras, si nos paramos como banco, ¿no?, para que se desarrollen modelos de rentabilidad ajustada al riesgo, bueno, ahí cada vez va a ser más granular hasta que nos puedan calcular la probabilidad de default con justicia, digamos, y nos cobren, esté todo justificado lo que nos cobren, ¿sí? Acá, por supuesto, ya que está hablando de tasa de interés, el sistema de SGR, bueno, cumple un rol importante, tanto para habilitar el acceso a financiamiento a empresas que tal vez les será muy difícil acceder a los bancos directamente, y también como hay una garantía de excelente calidad, que es la garantía preferida, también bajan los costos financieros muchas veces. Y bueno, y después aparece el capital, que acá, fíjense, o sea, bien marcado. El accionista tiene que ganar plata, o sea, y cuando digo tiene que ganar plata, tiene que ganar en rentabilidad, porque uno puede ver una buena utilidad, pero cuando uno mira todo lo que puso en juego, y tal vez no es no es negocio, digamos, ¿sí? Acá hablando, por supuesto, con el bolsillo y no con el corazón, por supuesto. Uno puede quedarse en el proyecto porque es lo que uno siempre soñó, y es totalmente válido. Yo acá hablando con la visión, si quieren, más subjetiva
del bolsillo, digamos, ¿sí? Sin corazón. Y después, permítanme hacer un comentario respecto a la rentabilidad que exige el accionista. Esa rentabilidad, ¿sí? Tal vez con un cierto entrenamiento, no digo que es fácil calcular o determinar, pero se puede hacer. Cuidado cuando ustedes la quieran medir cuánto obtuve de rentabilidad, ¿sí? Porque ustedes pueden, acá les dejo la semilla de la inquietud. Si ustedes tienen un cierto patrimonio, ¿sí? De 100, pero supongamos que fuera una empresa que cotiza en bolsa, ¿sí? Y el valor de mercado es el doble. Entonces, ¿cuánto puso en juego el accionista? ¿Puso 100 o puso 200? Entonces, ahí es donde, si quieren, yendo a estas preguntas, uno se pregunta, che, el ROE, que al fin y al cabo es la rentabilidad del patrimonio neto, ¿no? Que es utilidad del ejercicio sobre el patrimonio neto, contable. Tiene mucha validez y lo miran los bancos, ¿sí? Y muchos analistas lo miran, no digo que no. Ahora, quédense con esta pregunta, digamos, si esta empresa tenía el doble, o sea, al decidir quedarse un año más en la empresa, no vender, ¿sí? Su paquete accionario, lo que fuera, puede ser que no cotice, pero que usted tiene una oferta, y la oferta que cayó es de 200, si el patrimonio contable es 100. ¿Cuánta plata dejaron en juego? ¿100 o 200? ¿Por qué habría que dividir esa utilidad que obtuvimos? ¿Sí? Bueno, se los dejo para que piensen, ¿sí? Porque es algo que muchas veces el accionista lo deja de lado, ¿sí? ¿Cuánto tiene que rendir el negocio? Bueno, lo suficiente, ¿sí? Para resumir, para cubrir, ¿sí? Todos los requisitos de quienes nos fondean, de los acreedores, ¿sí? Y del accionista, ¿sí? Y para crear valor, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, que los activos rindan más, ¿sí? que lo que nos piden, ¿sí? Los acreedores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién se va a quedar esa plusvalía? ¿Sí? Bueno, el accionista, ¿no? Entonces van a estar creando valor y también hagan el link, cuando digo hagan el link, es esto que estoy diciendo con lo que vimos en el bloque 2 de estas jornadas. Bueno, y para entrar en el tema final, evaluar el crecimiento, si ese crecimiento es viable o no es viable como está planteado. Acá, acuérdense, hablamos de un balance y les dejo para que no se olviden de esto que es importante, los activos tienen que cubrir con lo que rinden todo lo que está a la derecha. Ahora, la pregunta es, cuando crecemos, ¿qué cuentas se modifican? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Yo les digo, a ver, si tenemos un incremento en la cantidad vendida, ¿qué piensan? ¿Que caja y bancos va a crecer o no va a crecer? Y por lo general hay una caja operativa, que es la que está asociada a la operación de la empresa, por lo cual debería ser contemplado, ¿no? Créditos comerciales o créditos a clientes, si vendo más, ¿ustedes qué piensan? ¿Va a haber o no va a haber un incremento en el saldo de deuda de clientes? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Salvo que, por supuesto, cambien en ciertas condiciones, o sea, y fíjense, esto puede empeorarse o mejorarse, o sea, mejorarse sería acortar vendo a 30 días, no a 60 como venía vendiendo. Eso puede ser que, por un lado, vendo más, tengo que tener más plata en la calle, pero por otro lado, acorto el plazo, cobro antes. Hay que ver cómo queda el mix, pero vamos a hacer el ejemplo donde no cambia básicamente los días a clientes. Bueno, claramente vendo más, tengo más, voy a tener más inversión en créditos. Inventarios, también, si no cambia mi política de inventarios, si tengo 30 días de inventarios, vendo más, tengo que tener más inventario. Es bastante razonable, ¿no es cierto? Y, por supuesto, deudas con proveedores, si le compro más a mi proveedor porque vendo más, claramente voy a tener más financiamiento con mi proveedor. Entonces, ¿qué es importante considerar? Si mi plan estratégico implica, o sea, la conclusión es que voy a poder crecer, o sea, si yo hago todo esto, voy a poder crecer cierto volumen. Fíjense lo siguiente,
tengo que saber cuánta plata voy a necesitar, ¿sí? Es muy importante saber eso. ¿Por qué? Porque la gente suele pensar de que la empresa quebró porque no pudo vender. ¿Por qué piensan eso? Porque es muy difícil vender, ¿sí? Entonces piensan que, como yo les decía, problema de solvencia. ¿Por qué? Porque tuvo pérdidas, utilidad negativa. ¿Por qué? Porque tenía muchos gastos fijos, no vendía casi nada y se le fue desmadrando la cuestión utilidad que pegó en el patrimonio. Pero también piensen en este problema de liquidez que se deriva en un problema de solvencia, ¿sí? Empiezo a crecer y me doy cuenta de que me falta plata y ahí empiezo a tomar créditos que no son viables y cosas que vamos a ver ahora que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Entonces fíjense, ¿qué cuenta ustedes pueden hacer o deben hacer? Es como primera aproximación, fíjense, el capital de trabajo operativo, que es lo que está en el numerador de esa cuenta, ¿sí? Dividido las ventas, o sea, cuánta plata yo inmovilizo por cada peso que vendo. Entonces fíjense un ejemplo, tengo 50 en caja, 200 en crédito, 100 en inventarios y 50 que me financian los proveedores. ¿Qué es lo que dejo afuera? Lo que es financiero, las inversiones corrientes y las deudas financieras. Eso va afuera. Acá quiero ver por la operación del negocio cuánto tiene que invertir la empresa. ¿Qué es lo que falta? Bueno, cuánto vendí en ese periodo. Entonces puedo sacar, fíjense, un ratio y decir, ok, yo tengo que inmovilizar un 30% de lo que vendo. Entonces, fíjense, imagínense que marketing viene y dice, vamos a triplicar las ventas. Con este plan estratégico bien implementado, yo te puedo asegurar que triplicamos las ventas. Bueno, bárbaro. Entonces, esa empresa que vendía 1000, ahora ¿cuánto va a vender? Y 3000. Y la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer nosotros para hacer las cosas ordenadamente? Fíjense, primero, definir cuánto hay que invertir en NOF, que eso es lo que espero que ya ustedes estén bien atentos. Segundo, por supuesto, verificar, ok, ¿y conseguimos financiamiento para esto o no conseguimos? Porque si no, ya vamos a ver qué cosas pueden pasar. ¿Cuál sería el costo financiero de ese financiamiento? ¿Me sigue siendo rentable el negocio o no sigue siendo rentable? Y por supuesto, pensar todo en un enfoque marginal, ¿sí? Vamos con el primer punto. Fíjense, yo diría, ok, ventas con proyecto, 3000, como les dije. ¿Cuánto tenemos que invertir? Y yo les dije que, por la cuenta que hicimos, y un 30% de lo que vendo se queda inmovilizado. Entonces ustedes me pueden decir, bueno, tengo que invertir 900. No, porque ya 300 están invertidos, ¿no es cierto? Entonces, el marginal, a eso voy con enfoque marginal, es 600. Yo tengo que conseguir 600. ¿Y qué les parece? ¿Es poco o es mucho? Ni hablar si necesito activos fijos, ¿no? Para un galpón nuevo, para inventarios o lo que fuera. Pero quedémonos solamente con NOF, el enemigo silencioso. Miren el balance de lo que era la empresa. Fíjense si no es muy relevante conseguir 600 para un balance de este calibre. Y fíjense que es, no es duplicar el activo, pero no está tan lejos. Entonces digo, hay que conseguir financiamiento para eso. Hoy tenemos deudas con corto plazo, 150, financieras me refiero, y pasivos no corrientes 400. Tengo que más que duplicar esa deuda. ¿Me dan ese financiamiento? ¿A qué tasa? ¿A qué precio tengo que cobrar para que me sea rentable? Son dos cosas que ustedes tienen que pensar para evitar ir en barranca hacia el problema de solvencia. Bueno, vamos a darle algunos tips de cara al tema del financiamiento, ¿sí? Rentabilidad del proyecto, ¿sí? Es algo muy importante. Entonces, ¿qué tendrían que preguntarse? ¿Ganamos plata con el crecimiento? Y cuando pregunto esto, como les vengo diciendo, es, che, ¿el precio que yo voy a cobrar soporta el costo del financiamiento? O sea, yo no tengo capital para aportar propio. Bueno, el financiamiento, ¿es lógico o no es lógico? Cuando yo endeude a la empresa, yo como accionista voy a tomar más riesgo, porque una empresa endeudada es más riesgosa. Bueno, ¿tengo un plus de rentabilidad como accionista? Bueno, ¿puedo incrementar los precios? Porque puede ser que termine saliendo caro esa jugada, ¿no es cierto? Y si cuando digo que puede salir caro es porque puedo perder cliente. Entonces, fíjense cómo el plan estratégico también tiene que contemplar, ¿sí?, esa bajada al plan financiero y ver si termina siendo rentable, ¿sí?, esta jugada. Entonces, y ahí la pregunta que ustedes se tienen que hacer es
si es una estrategia de crecimiento, ¿me conviene acelerarlo? Y si no, no me conviene. Bueno, repensando, ¿no? ¿A qué velocidad puedo crecer? ¿Cuál es la máxima velocidad de crecimiento rentable? ¿Sí? Dado el financiamiento que yo pueda acceder con todas las herramientas que tenga, ¿no? Y ahí se ponen a trabajar toda la gente que esté colaborando interna o externamente con las finanzas de la empresa. Entonces, por supuesto que lo que vimos, acuérdense lo que vimos el bloque anterior respecto a la evaluación del proyecto, y siempre hay que trabajar con el flujo de fondos marginal. Lo que me genera llevar adelante, en este caso, cuando yo digo proyecto, es esta estrategia, ¿sí? Marginalmente. Y como les decía, hay que tener en cuenta, si voy a endeudar a la empresa, cuánto se me incrementa el riesgo y por ende qué rendimiento extra tengo que pedirle a la empresa. Plazos, ¿cuánto es el plazo? Bueno, si el proyecto, o sea, involucrar activos fijos, la pregunta es, ¿voy a financiar la compra de una maquinaria con crédito, con descuento de cheques? Y bueno, las prácticas financieras dicen que no, la verdad que no sería acorde, ¿no? Financiar un activo largo con un pasivo corto. Ahora, la pregunta es un poquito más difícil. Ya sabemos lo que es la NOF, ¿sí? O espero que haber contribuido a entenderla, ¿no? Entonces, digo, ya todos me pueden decir, involucra activo corriente operativo y pasivo corriente operativo, todo corriente. Y vimos que corriente es menos de un año, corto plazo. Entonces la pregunta es, ¿con qué lo financiamos? ¿Con créditos a corto o a largo plazo? Bueno, y ahí es a donde entra algo medio mentiroso. Es de corto plazo, parece de corto plazo, pero yo mantengo el nivel de ventas, ¿voy a poder llevarme la NOF? No, está invertida en la empresa, es necesaria para operar. Entonces, digamos, y si crezco, ya vimos, tengo que poner más NOF. Entonces, sí, si cae la actividad, si la empresa vende menos, por supuesto voy a requerir menos NOF y me la puedo llevar. Entonces, digo, la verdad es que, si bien uno puede financiar con corto plazo, la verdad es que tiene cierto peligro, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Bueno, que básicamente haya temas primero el tema del costo, ¿no? Que los más largos suelen ser más costosos, entonces uno dice, che, tengo más incentivo a ir a corto. Bueno, piensen de que si hay un problema, por ejemplo, de racionamiento del crédito, o sea, como que se complica acceder al crédito, bueno, el que estaba largo está más cómodo porque tiene aire. El que estaba corto tiene que desesperarse para buscar renovar eso, ¿sí? Para poder financiar la NOF, ¿no? Entonces, hay empresas que pagan un extra, ¿sí? Para poder estar tranquilas, ¿no? Ahí hay que ver el riesgo, ¿sí? Que se quiere tomar. Entonces, fíjense, tomando una curva SER, acá tomé una curva de bonos, ¿sí? Por supuesto que no tomo bonos, no tomo tasas pasivas de plazo fijo, porque eso es un poco sucio con lo que quiere hacer el banco respecto a cuánto riesgo quiere tomar, porque gana plata con el descalce entre captar a corto depósitos y colocar a largo plazo. Entonces miremos la curva de bonos. Hay una curva positiva y miro la curva SER porque a eso hay que agregar la inflación. Y si uno mira las tasas, también tiene que saber que hay que tener en cuenta tasas nominales respecto a la inflación. Si miramos una tasa, por ejemplo, mirando bonos, el TO23, TO26 son bonos a tasa fija, ¿sí? Entonces, si comparo esas dos tasas, ¿sí? Y quiero ver cuál me conviene, ahí tienen que tener en cuenta la proyección de inflación que va a haber, ¿no es cierto? O sea, puede ser de que la tasa de un bono sea más alta que la otra, no porque rinda más en términos reales, sino por las expectativas de inflación que hay para los periodos proyectados, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de una multinacional respecto a tal vez una pyme? Que puede jugarse ir a corto plazo y un financiamiento más barato, porque o sea, no solo porque tiene una mejor calificación de riesgo de crédito y accede a mejores tasas, sino que también puede ir a corto plazo porque si se le complica, tal vez la casa matriz le puede girar dinero, por lo cual el problema de liquidez es más difícil que tenga. Entonces acá siempre tengan el trade-off entre cuánto riesgo quieren tomar, riesgo de liquidez versus el costo financiero. Tasa forward. ¿Qué es tasa forward? Bueno, cuando uno decide qué préstamo tomar, tiene que tener en cuenta
básicamente qué nivel de tasas va a haber en el futuro, que eso depende por supuesto de la inflación, pero también digamos, de la política, digamos, que se arma, ¿sí?, en el sistema financiero, ¿sí?, por política de crédito. Entonces, va a haber una generosidad de tasas en el futuro. Me conviene ir a corto para después renueve y ir a una tasa más baja. Depende, acá uno tiene que pensar la estrategia de cara al futuro, no solo mirando las tasas al presente. Y uno, digo, ¿cómo puede armar o leer, ¿sí?, un escenario futuro? Vuelvo con lo mismo, tomen tasas de créditos, bonos o ONs, obligaciones negociables. ¿Por qué? Por lo que les comentaba respecto a las tasas de los depósitos de los bancos, ahí se ensucia con la estrategia que tenga el banco de asumir riesgo de tasa de interés o no. Entonces fíjense esas curvas, ¿sí?, es la rentabilidad para distintos instrumentos, uno de un año, otro de 2 años, 3 años, ¿sí? Entonces hay distintas curvas. Yo, leyendo esas curvas, ¿sí?, con alguna matemática financiera, puedo estimar cuál va a ser la tasa forward, por ejemplo, del próximo año. O sea, yo mirando el bono, un título, lo que rinde a 1 año y a 2 años, puedo sacar la tasa que el mercado está asignando para dentro de 1 año, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hacen eso? Bueno, buscando que sea equivalente invertir a 2 años directamente o hacer a 1 año y reinvirtiendo dentro de 1 año a una cierta tasa, ¿sí?, que me lleve a la misma rentabilidad del bono a 2 años, por ejemplo. Entonces, ustedes también tienen que leer, ¿sí?, las curvas de los bonos, por ejemplo, y si no, su estrategia de cara a qué va a pasar de cara a la estrategia, digamos, de políticas públicas de cara a créditos para las pymes. Y lo último, ¿sí?, de cara a la moneda, ¿sí? Digo, acá la pregunta tema dólar o pesos, bueno, está solamente vigente, vigente, digámosle, para los que generan divisas, ¿no? Una empresa que no genera divisas, ya esto ni se lo plantea, porque no puede acceder a eso. Ahora, básicamente lo que ahí uno tiene que hacer otra vez es, che, ¿en qué moneda pasa mi negocio? ¿Sí? ¿Cuánto pasa en pesos? ¿Cuánto pasa en dólares? Y bueno, y buscar otra vez el trade-off entre tomar riesgo de moneda o rentabilidad. Si yo voy, mi negocio pasa todo en dólares, bueno, ¿me conviene ir a pesos? ¿Cuál es la devaluación esperada? Termino teniendo una tasa en dólares, si voy a pesos con la devaluación que está planteada, ¿interesante o no? Bastante menos que la tasa en dólares que está vigente. Ustedes tienen que ir viendo esas cuestiones, ¿no? Y lo que es común para todos, para cualquier pyme o empresa, y también individuo, es pesos o UVA. Si yo digo pesos o UVA, más de uno estará pensando, tiene muy mala prensa el UVA, pero tomémosla como que tenemos que hacer lo mismo, pensar cuál va a ser la expectativa de inflación. Si voy a tasa fija, listo, o sea, tengo cierto costo fijo, ¿no? Si voy a un UVA, digo, che, ¿cuál será la inflación esperada? Y ahí estaré viendo las proyecciones que yo me haga y en base a eso estaré viendo si me conviene o no me conviene tomar ese riesgo. Cuando digo riesgo, me estoy refiriendo a que el costo en pesos se me encarezca, ¿no? Así como cuando hablamos dólares versus pesos, lo mismo estábamos viendo. Si me convenía ir en dólares o ir en pesos dada una devaluación. Entonces, fíjense que en el bloque de hoy hemos visto diferentes conceptos muy importantes para una gestión, ¿no? Que tiene que ver con ese plan estratégico, hay que bajar un plan financiero y evaluar con mucho cuidado, ¿sí?, qué involucra el crecimiento y si tengo fondos para poder cubrirlo. Si no tengo fondos para poder cubrirlo, tendré que armar una estrategia de crecimiento, ¿sí?, acorde a lo que yo puedo y quiero, porque tal vez me asocio con otro partner y puedo, si lo merita, porque tiene alguna justificación estratégica, lo harán, pero si no, con cuidado. ¿Por qué? Porque lo peor que pueden hacer es, por ambición de crecer muy rápidamente,
sin planificar, ¿sí? Sin planificar, esa es la palabra clave, terminen teniendo un problema de liquidez que derive en un problema de solvencia que se lleve puesta a la compañía. Espero que les haya sido de utilidad este bloque. Ahí tienen mi correo electrónico y bueno, ahora hacemos un breve receso de nada segundos y ya viene el siguiente orador, Juan, para seguir construyendo valor con el bloque número 4. Les mando un saludo a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Para culminar la jornada de hoy, en este segundo bloque, lo que vamos a desarrollar es ir en profundidad con lo que conceptualmente la semana pasada, hace 15 días, perdón, dimos como un primer bloque estratégico, relacionado a lo que llamamos planificación estratégica. Hoy nos vamos a adentrar a lo que significan las metodologías para todo el desarrollo estratégico y la implementación de las mismas estrategias, a partir de determinadas metodologías y todos instrumentos que las empresas utilizan de forma tal de poder visualizar claramente las necesidades que tienen. Lo primero que nos vamos a preguntar dentro del planeamiento estratégico y su proceso es ¿qué es lo que queremos producir o brindar? O sea, ¿somos una empresa que fabrica un bien o damos un servicio? Eso a priori parece fácil, pero justamente con los cambios que se están viviendo, probablemente hay empresas tradicionales que fabricaban un producto y resulta que hoy, con todas las nuevas metodologías y formas de venta a través de plataformas, puede ser que estén analizando y por el peso que tiene el poder llegar a los clientes en la forma que es a través de plataformas y las entregas que se hacen a través de la distribución y logística, tal vez esa misma empresa que tradicionalmente era una empresa que fabricaba un producto y podría llegar hasta entenderse que se transforma en una empresa de tecnología que vende un producto. Esa forma parte un poco de la estrategia y del análisis. ¿Por qué? Porque hoy ya tiene un peso mucho más relevante que probablemente años atrás, pero es un tema a resolver. La segunda pregunta importante que nos deberíamos hacer es ¿qué parte del producto es el que comercializamos o fabricamos? ¿Es integral? ¿Es un producto primario? ¿Un producto semielaborado? ¿O un producto total? Y dentro de ese proceso, si subcontratamos algún tipo de estas prestaciones. Eso también lo tenemos que tener claro, como ya vamos a ver seguidamente a través de los instrumentos que vamos a utilizar. Y la tercera pregunta que tenemos que hacernos es ¿en qué área de incidencia? ¿En qué área geográfica? ¿Con quién y dónde voy a competir? Grandes centros urbanos, nuestros clientes están en forma descentralizada, es indiferente, pero sí concentrar y analizar, por ejemplo, las grandes capitales de todo nuestro país, en todo el resto de las provincias y en todo el país, lo que significa las grandes metrópolis, los comportamientos, etc. La realidad que conceptualmente, tratando de resolver estas preguntas, es lo que todas las empresas estamos y están permanentemente en el entorno actual en el cual estamos viviendo, cambiante, el cual en algunos momentos puede ser incierto. Justamente la fortaleza de la empresa de poder resolver estas preguntas, claramente, es la forma de respuesta que tengan. Y esa forma de respuesta se nutre claramente el permanentemente ser competitiva, la flexibilidad y además ser proactiva. Si bien parece redundante hablar de competitividad, ser flexible, etcétera, creo que la proactividad es algo que nos da un paso adicional y el superarnos y buscar siempre nuevas alternativas. Recuerden que en el encuentro anterior hablamos mucho de lo que significa los colaboradores de la empresa, el incentivo, etcétera. Ser proactivo e incentivar a esa situación es una de las cuestiones más relevantes. Estos conceptos un poco como introducción, porque acá aparece algo que justamente está en la parte inferior de esta filmina. Es bien temático: apagar incendios o proyectarse hacia el futuro. Obviamente que este concepto está relacionado a algo importantísimo. Casi todos nos parece que el día a día nos levantamos y parecería que estamos apagando incendios. Y esto que está así entre corchetes es lo que es sinónimo de ¿qué? Urgencias.
El apagar incendios nos pasa todos los días. Vamos a dar un ejemplo habitual que le puede pasar a cualquiera de las pymes y que les pasa. Tengo que ir a cubrir el banco antes de las 15 horas y son las 14:59. Tengo que ir a buscar una mercadería porque mañana la tengo que empezar a procesar. Son las 17 horas y todavía no salí de la empresa. Y como estos ejemplos hay muchísimos. Esto significa lo urgente. Lo urgente es casi como decir tengo que ir para atrás. Esto urgente no me deja pensar, no me deja sentarme claramente a ver cuál es la alternativa a esto. Lo que pasa por la proyección, por proyectarse, las prioridades. El que podamos identificar prioridades es sinónimo de metodología. Metodología significa estrategia y plan estratégico. Esto es fundamental como introducción un poco para transmitírselo a ustedes, porque el día a día nos parece que es apagar un incendio, pero de pronto tenemos que intentar darnos ese tiempo, aunque sea mínimo, para empezar a ordenar esto, porque justamente lo urgente no lo podemos ordenar, porque como lo dice la palabra, tenemos que realizarlo. Ahora, el proyectarnos hacia futuro es a través de las prioridades, justamente es a través de la estrategia, y ahí hacia donde vamos a apuntar. Si logramos esto, evidentemente no nos va a pasar esto. Lo pusimos en una forma muy simpática, toda esta conformación de flechitas que ustedes verán que va en todas las direcciones. Me dice, bueno, pero ¿para qué es esto? Bueno, parecería, imagínense que estamos concentrados en lo urgente. En lo urgente no nos deja ver esto. Y si no podemos ver esto, menos vamos a poder ordenarlo y buscar las prioridades. Lo vuelvo a repetir. Si podemos establecer estas prioridades, evidentemente vamos a lograr una serie de ordenamiento a través de las técnicas y a través de subsanar las inquietudes, o mejor dicho, las iniciativas, esas ideas que pueden surgir a partir de un proyecto. Supongamos que tenemos una empresa que tradicionalmente hacíamos su reparto y su venta a través de vendedores que están por zonas, divididos en zonas geográficas, etcétera. Además, después, por supuesto, a través de la logística y distribución se llevaban a cabo las entregas. Bueno, justamente una cuestión que seguramente es prioritario, que no va por lo urgente, como decíamos, porque lo urgente es ir hacia atrás. Lo prioritario, ¿cuál podría ser? Un ejemplo que se me ocurre es, bueno, ¿cómo logro que mi producto se incorpore a una plataforma para poder llevarse a cabo a través de la misma la venta de este? Y por supuesto el soporte de logística, que puedo llegar a tener la experiencia. Eso es algo que lo podemos considerar como claramente algo prioritario. Es una primer prioridad que tenemos que darle esa cavidad, de modo de ¿qué? De poder usufructuar y tratar de ampliar el espectro de potenciales clientes, más allá de abastecer a los clientes que tenemos de la forma más idónea. Obviamente que todo lo que tiene que ver con redes sociales, plataformas de venta o tradicionalidad, y que vendría, por ejemplo, en un segundo orden a esta prioridad que puedo yo tener en el ejemplo que doy, sería, bueno, ¿cómo además de canalizar o de idealizar la forma que puedo transmitir y que puedo llevar a cabo la venta de mi producto a través de la plataforma, podría ser también cómo agilizo las formas y medios de pago? Porque convengamos que puedo tener la venta de mi producto a través de la mejor plataforma, tener la mejor logística dentro, pero ¿qué pasa si el medio de pago simplemente quedó restringido a hacerlo directamente, por ejemplo, en un banco, para poner una situación extrema? Bueno, evidentemente voy a tener serísimos problemas de subsanar las inquietudes que tienen mis clientes respecto a las bondades y la amplitud o el abanico de formas y medios de pago que debo incorporarlo. En definitiva, esa nueva modalidad de venta que la registré como una prioridad, asimismo, complementariamente, se suma esta otra prioridad que sería, bueno, ¿cómo amplío mis formas y medios de pago? Este es simplemente un ejemplo que se me ocurrió como para compartir y que tiene que ver un poco con las necesidades que hoy se ven en muchísimas empresas. Ese vuelco, esa gran transformación que se está viendo que se está llevando a cabo con casi todas las empresas, independientemente del sector del cual provengan. Por supuesto que esto conlleva a este plan estratégico y a su vez a ese objetivo.
En definitiva, y vuelvo un minutito a lo que decía hace unos minutos, el concepto de fondo es metodología. La prioridad me permite, una vez identificada la misma o las mismas, a través del plan estratégico, objetivos, metodología. Recuerden eso. Para esto, y ya yendo al terreno de los instrumentos, para estas tres preguntas que hacíamos al principio, ponerlas en base a los instrumentos y lo que vamos a utilizar, vamos a ver hoy dos tipos de análisis estratégicos de mercado, que sería la matriz FODA, que seguramente algunos de ustedes la habrá desarrollado o la escuchó alguna vez, y las fuerzas competitivas de Porter, o las 5 fuerzas de Porter, como también se la conoce. Estas dos metodologías forman parte del plan estratégico. No podemos llevar a cabo ningún desarrollo y llevar a la práctica este concepto que, como yo les decía, de una prioridad, si no entendemos bien dónde estamos posicionados. Vamos a empezar por el primero, que es el análisis FODA. Y este análisis FODA, como lo dice en esta filmina, nos permite llevar y ver y hacer el análisis organizacional a través de los factores. Y fundamentalmente tiene dos aristas, que ahora les voy a detallar de dónde viene la sigla FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esa es la sigla que resume estas 4 palabras. Y que estas 4 palabras dicen mucho, porque a su vez se dividen cada una de ellas en factores externos por un lado y factores internos por el otro. Así que vamos a ir viendo una a una, como después vamos a ver un caso de resolución para que se ubiquen claramente a qué nos estamos refiriendo. En el caso de las fortalezas podemos decir que es el primer factor interno. Y cuando decimos el factor interno, es relevante entender que nos miramos hacia adentro. No estamos mirando de la empresa hacia afuera. Las fortalezas nos indican todas las cuestiones que resaltamos de nuestra empresa, nuestros colaboradores, etc. O sea, todo lo positivo que queremos soslayar o resaltar. Un ejemplo de esto podría ser, vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, la historia. ¿Cuál es el recorrido que tiene nuestra empresa? ¿Cómo ha evolucionado? Eso ligado, otro indicador que podría ser, ¿cuál es su prestigio en el mercado en que nos manejamos? Estas cuestiones del prestigio, a su vez, podemos entender y detectarlas, que son todavía estrategias que se utilizan cuando a veces se realizan eventos con un mismo conjunto de clientes, que digo, tomo los clientes, los 20, 30 clientes de los últimos 10 años, o 40 clientes o más, en una muestra que sea bien propia y bien representativa, y un poco lo que trato de analizar es cuál es el concepto que tienen estos clientes respecto de mi empresa. Ahí donde puedo resaltar y ver, es el mejor testigo para las cosas que voy a incorporar dentro de este primer factor, que son las fortalezas. Ahí están las estrategias de charlas, las estrategias de comunicación. Se puede utilizar el lanzamiento de un nuevo, un nuevo modelo, un nuevo producto, una nueva imagen, como para tratar de detectar estas cuestiones. A ver, mi empresa cómo es vista por lo que es lo más importante de nuestra empresa, que son los clientes. Con lo cual, este otro factor, que yo comentaba recién, del prestigio, realmente es muy importante. Otra cuestión que podríamos comentar dentro de del factor interno en este análisis es las relaciones. ¿Cuáles son las relaciones en la comunidad toda que tiene nuestra empresa a nivel de la responsabilidad social empresaria, el aporte que hace, cuál es la relación con sus pares, con sus clientes, con sus proveedores y toda esa comunidad? Ese mundo de relaciones que hace a toda una empresa que está consustanciada con lo que lleva adelante. Sus recursos humanos. Los recursos humanos es algo no menor, y esto, dada la velocidad y cómo la tecnología evoluciona, donde cada vez más sectores, hoy todos los sectores, para sintetizarlo, utilizan cada vez los avances tecnológicos más en el día a día y su evolución, evidentemente
si tenemos un personal y los colaboradores capacitados y con permanente capacitación, evolución, cursos, etcétera, vamos a estar en más condiciones de poder llevar adelante desafíos. Ejemplo, supongamos que tengo un personal muy joven, soy una empresa nueva, a su vez, y necesito certificar una norma internacional para poder entrar a un mercado que puede ser regional, internacional o en otro continente. Evidentemente, voy a tener una diferencia, un gap tan grande entre aunque más no fuera, la gran predisposición que pueda tener este equipo joven de trabajo para poder dar este salto, que significa un salto de calidad para entrar en ese mercado. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia. Caso contrario, si tengo una empresa con recursos que están preparados, que tienen experiencia y que saben, seguramente voy a estar mucho más preparado para cumplir con esta cuestión de calidad y así poder ser aceptado e ingresar en un nuevo mercado. Esto no significa que una empresa sea buena, mala o regular. Estoy dando dos aspectos que significa una empresa nueva, joven, que puede tener recursos a su vez muy jóvenes, ¿ok? Porque así lo he definido. Pero por supuesto que si he definido un objetivo estratégico, lograr una norma internacional, o sea, una norma ISO, y bueno, esto lo tengo que saber. Entonces seguramente esto, y como vamos a ver después, va a ir en este factor que va a ser las debilidades y no en las fortalezas. Cuando es el caso contrario, lo apuntalo y lo resalto como algo positivo de la empresa, o sea, lo incorporo dentro de las fortalezas. Algo no menor, también, y que pasa, yo diría, el resto de los conceptos, para no parar en cada uno de ellos, pero la creatividad y la innovación, diría que van de la mano y que es algo fundamental, los colaboradores que puedan tener la posibilidad de generar a través del propio incentivo que tienen en su día a día laboral, encontrar nuevas formas, metodologías y cambios. En algunas empresas que se ha optado mecanismos que son, por ejemplo, de desarrollo de generación de ideas o incubadora de ideas, o recuerdo alguna vez alguna empresa que lanzó un plan respecto de esto que significaba ideas en acción, donde cada uno, más allá de su día a día y de su labor asignada, permanentemente tenía un incentivo de ver cómo mejorar eso. Y a partir de cómo mejorar eso, haciendo una situación de brainstorming o algunas otras metodologías para el intercambio y depurar a partir de esa creatividad o innovación, podemos ir determinando en el plan estratégico algunas cuestiones que probablemente, si no las tratamos de esta forma, pasan desapercibidas y probablemente están ahí muy latentes. Con lo cual, estas cuestiones, y cuando se da esto en una empresa, es algo que lo tenemos que resaltar porque forma parte de las fortalezas. ¿Por qué? Porque es algo positivo, porque sirve para potenciar y conseguir ese objetivo. Y el último punto de los factores que podemos resaltar dentro de las fortalezas es la credibilidad. ¿Qué tanto es mi empresa creíble? Esto es algo delicado, que también está y va un poco complementariamente de nuestra historia y nuestro prestigio. Pero es algo como grandes issues, como para compartir con ustedes, que podemos mostrar dentro de las fortalezas, cuando se dan estas condiciones. Vamos a ir ahora seguidamente a la contraparte. Dentro del análisis interno, las debilidades. Entonces, como bien decía recién, si tenemos poca trayectoria con un recurso humano bien nuevo en general, y bueno, seguramente esto hace de que esté posicionándome, me esté empezando a conocer, entonces tengo que tenerlo en el parámetro, lo tengo que tener en cuenta. Probablemente puedo acelerar algunos pasos, como decir, bueno, ¿qué sucede con mi recurso humano? Simplemente lo tengo que capacitar más rápido de lo que tenía previsto. Cosa diferente, como una debilidad muy propia, que puede ser, bueno, cuando tengo, por ejemplo, un recurso humano poco motivado. Ahí sí tenemos que ver la forma de traspasar eso, es fundamental, y lograr una motivación permanente. Porque esto, como tal, si no es una debilidad, estamos viendo de nuestra empresa hacia adentro. Así como lo hicimos en las fortalezas, que es las cuestiones positivas internas, estas son las cuestiones negativas internas. De esto trata el concepto de la debilidad. Por otro lado, y dentro del análisis FODA, están esos factores que hacen al ambiente externo de la empresa.
donde ya es como que nos paramos en la puerta de la empresa y miramos hacia afuera. Y cuando miramos hacia afuera aparecen varias cosas. Porque son todas lo que llamamos esas fuerzas, esos factores, ¿ok? Que muchas veces no son controlados por la organización, porque como bien dice la definición de este factor, oportunidad, sí estamos prestando atención, pero estamos mirando lo que sucede de la puerta hacia afuera, con lo cual son cuestiones de fuerzas externas que no domina, no controla la empresa. Entonces tenemos que ver bien qué es lo que pasa. Por ejemplo, un punto que podemos resaltar acá es, bueno, una tendencia económica. Supongamos que se esté dando una posibilidad de una asistencia o un subsidio a un sector para que desarrolle o que nos desarrollemos en un polo tecnológico, donde incorporamos, donde tenemos condiciones impositivas y de recursos, donde una empresa que puede aprovechar esta situación se ahorra un montón de costos. Bueno, esto es una oportunidad, me lo da un marco. ¿Qué marco me lo da? Un marco externo a la empresa. Otro tema no menor es, por ejemplo, los cambios en los gustos y en las modas. Estoy yendo más hacia las empresas que se desempeñan en el consumo masivo, sea cual sea el sector, porque ahí pusimos gustos relacionados a alimentación y otros, modas, colores, etc. Esto hay que ir determinando en qué nicho nosotros podemos interactuar. Por ejemplo, si vemos que hay una nueva modalidad de compra de nuestros productos, bueno, y que está viendo y se va percibiendo que hay una fuerte potencialidad en la demanda, bueno, tenemos que aprovechar eso. Eso que el mercado me está mostrando, esa demanda que estoy observando, que realmente está inquieta por obtener este tipo de productos que yo fabrico, que yo distribuyo, bueno, es una oportunidad. Tenemos que ver cómo nos ingresamos en ese mercado potencial. Asimismo, por ejemplo, los gustos van cambiando. Fíjense que hace unos cuantos años se están adecuando como nichos de negocio y de llegada por aproximación lo que llamamos la venta en productos alimenticios orgánicos, donde vemos que si bien sigue existiendo ese almacén como un lugar comercial tradicional, como ha habido una transformación en armar un segmento o subsegmento en el cual se empiezan a incorporar nuevos productos, nuevos alimentos, nuevas variantes. Por supuesto, uno dice, bueno, pero no es para todos. Bueno, pero es un segmento, tengo que identificar. Si yo, por ejemplo, produzco humus en determinada cuantía y veo que el mercado, por lo que significa en proteínas y un montón de condiciones que nos da este tipo de alimento tan especial, y veo que está habiendo una demanda, bueno, tengo que aprovechar esa oportunidad. Me sentaré a pensar en qué forma lo puedo fraccionar, cuál es la forma de venderlo más adecuado, si se reduce, cuál es el recipiente que también es portable, si lo tengo que hacer ese recipiente, por ejemplo, opaco o transparente. Entonces tenemos que ver las formas más claras en función a esa detección. Como también puede pasar, en algunos casos, que vemos que nuestros identificados como competidores no resuelven determinadas necesidades. Supongamos que fuimos a nuestros clientes, o muchos de nuestros clientes ven que una parte o el complemento de lo que necesitan al producto que nosotros les vendemos no tienen solucionado ese problema. Supongamos un servicio determinado de postventa o de mantenimiento. Bueno, probablemente una empresa ve como una oportunidad el integrarse verticalmente, incorporar una nueva unidad de negocios o formar una nueva sociedad donde ahí desarrolle esa actividad que vemos que el mercado no lo abastece. Muchas veces no se abastece por escala. Recuerdo alguna situación de alguna empresa de transporte de gas que, por la escala que tienen este tipo de empresas, llevar a cabo e invertir en una distribución a su vez domiciliaria de gas no está en la escala de este tipo de empresas, con lo cual ahí en ese caso se dio un nicho y así nacieron algunas distribuidoras de gas, por ejemplo en la costa, en algunas localidades, en algunas poblaciones, etcétera. ¿Por qué? Simplemente porque el otro, por la envergadura, la infraestructura que requiere, le es antieconómico. Entonces ahí yo detecto, pucha, estamos llegando en una forma ineficiente a esas casas, a esos domicilios, que es a través de una garrafa, por ejemplo. Pero de esta forma puedo explotar este mercado porque detecto esa oportunidad.
Pero en definitiva, y para que no se confundan, son todas detecciones externas. Este factor de oportunidad es un factor externo. Y finalmente, la contracara de esta oportunidad justamente ¿qué es? Como factor externo, las amenazas, que por supuesto también al ser externo no es controlado por mi organización, ¿ok? Pero sí lo consideramos como un aspecto negativo, Con lo cual, sí es muy importante tratar de anticiparnos, tratar de adecuarnos rápidamente a poder subsanar o lograr un nuevo equilibrio. A veces se puede dar, como para resaltar algunos, específicamente algunos factores dentro de esto, lo que puede ser una inestabilidad determinada de un sector, cuando ingresan competidores, pero yo no sé, ingresan dos competidores locales, viene un competidor del exterior, viene otro competidor regional, veo que los competidores se están integrando, se están juntando. Entonces, todas estas cuestiones que hacen ese mercado el que manejo, claramente es una amenaza, porque tengo que ver cómo voy a quedar parado yo frente a esa situación. Y muchas veces forma parte, justamente, a veces cuando soy una empresa que estoy bien posicionada y detecto que puede entrar un actor, un competidor, ¿no?, nuevo al mercado y está buscando una empresa, y yo sé que esa empresa es mucho más pequeña, justamente, a veces subsanar esta amenaza, que es una cuestión externa, porque si dejo que ese nuevo competidor ingrese y compre esa empresa menor, va a quedar de alguna forma como mayoritario manejando el mercado. Bueno, me puedo adelantar y probablemente una buena estrategia que sale de acá, para contrarrestar esta amenaza, sería, bueno, yo adquiero esa empresa antes que el otro. Forma parte de decisiones estratégicas. Es una forma de ganar mi mercado y teniendo estas posibilidades. A veces también lo que es un mercado lo hemos sintetizado como proteccionismo, donde puede estar encuadrado dentro de determinado marco o paraguas de contención. Entonces, tenemos que ver en ese mercado contra qué situación estamos trabajando. Todos sabemos que cada país tiene su normativa en cuanto a los actores y los socios de las empresas. Muchos países requieren de actores locales. Cuando yo me estoy asociando con alguien del exterior, tengo que compatibilizar muy bien esto. Podría ser una de las cuestiones dentro del proteccionismo y del cuidado de las economías locales. Otra puede ser un sector o un nicho de mercado que está cubierto bajo un paraguas porque es un producto básico, y con lo cual sabemos que al ser un producto básico siempre va a estar en el tablero de seguimiento de una autoridad de aplicación, etcétera, con lo cual tenemos que ver, porque es algo que no manejamos, pero sabemos que así pasa, con lo cual tenemos que entender hasta dónde esto nos conviene minimizarlo o anularlo. Y también lo que es los tipos de mercados. Cuando estamos en un tipo de empresa que se está manejando con estaría dentro de un monopolio, lo cual el mismo nombre lo indica, si es monopolio es una sola empresa, o dentro de un oligopolio, que son varias empresas, bueno, ahí tenemos que ver, ahí lo que uno tiene que empezar a mirar son las barreras. ¿Qué tales son estas barreras para ingresar a un nicho de mercado, etcétera? Por eso decimos que son amenazas, porque son cosas que no manejamos, que están. Puede ser que de golpe un mercado determinado era un monopolio y se sanciona una ley antimonopolio donde se incentiva a ingresar nuevos actores al mercado, con lo cual de esta forma tengo una oportunidad en lo interno porque puedo tener la experiencia, y en lo externo se daría el caso contrario a la amenaza, ¿ok? Entonces es muy importante esto, siempre tenerlo en cuenta. Vuelvo a resaltar, son todos algunos issues conceptuales que me pareció interesante resaltar dentro de cada uno de estos grandes 4 factores. Recuerden, los internos y los externos. Los internos, debilidades y fortalezas, y los externos, amenazas y oportunidades. Un poco para sintetizar esto como estrategias, que se va a entender, lo tratamos de incorporar así en un grafiquito. La relación, ahí lo tienen un poco como recordatorio: externas, oportunidades, amenazas; internas, fortalezas, debilidades. ¿Cuáles son las estrategias? Cuando nosotros estamos en una situación fortaleza y oportunidad, por supuesto que la mejor combinatoria es maximizar las dos situaciones. Aprovechamos y vamos
es una situación de estrategia bien proactiva. Cuando estamos en la combinación debilidad-oportunidad, ¿okay?, lo que tratamos de hacer es una estrategia adaptativa, con lo cual tratamos de aprovechar las oportunidades y minimizar las debilidades de nuestra empresa. Si vemos el cuadro en la parte de derecha, cuando estamos en la relación fortaleza-amenaza, ahí hacemos y llevamos a cabo una estrategia defensiva, o sea, tratamos de armar y de volcarnos y de utilizar como escudo las fortalezas que tenemos respecto a las amenazas del mercado. Y después, lo que podemos definir la más nociva desde el punto de vista de este análisis es lo que llamamos la estrategia de supervivencia, porque frente a que estamos en una relación de debilidad y amenaza, tenemos que minimizar las posibilidades que tenemos para tratar de seguir subsistiendo. Por eso lo llamamos acá, si estamos en este cuadrante, el utilizar una estrategia de supervivencia. Un poquito esto llevado a un ejemplo así compuesto, podría ser lo que conocemos como, bueno, una estrategia, por ejemplo, de una empresa que tiene una oportunidad y ¿qué quiere hacer? Lanzar su producto al exterior, entonces busca internacionalizar sus productos, busca un nuevo mercado. En esta combinación de maximizar fortalezas y oportunidades, bueno, se lanza el desarrollo de un nuevo mercado con su producto. En el caso de la estrategia adaptativa, ¿qué tratamos de hacer? Bueno, administremos los costos. ¿Qué es lo que pasa? Es una debilidad. Ahora, por otro lado, certifiquemos normas para poder ir a ese mercado. ¿Por qué? Porque la necesitamos. En la situación de la estrategia defensiva, y bueno, ahí para poder superar esas cuestiones de amenazas, de competidores que puedan ingresar, bueno, haremos estudios en investigación y desarrollo, haremos una campaña y todo lo relacionado al marketing, la comunicación, y muchas veces hace falta incorporar nuestro nombre en ese mercado, porque puede ser que nuestro producto sea conocido pero no nuestra marca, entonces hay que ver la combinación de estas dos cuestiones, cómo se las trata de hacer sintonía fina y que vayan de la mano, entonces aprovechamos las fortalezas y empezamos a reducir esas amenazas. Y también la negociación con los proveedores, de alguna forma vamos a tratar de, al ser un proveedor, alguien externo, de encuadrarlo de la mejor forma para que no sea una fuerza de un peso importante para la organización. Y la última estrategia, la que llamábamos de supervivencia, y bueno, acá pasa por lo que se llama redefinir costos, por lo que se llama reorganizar, ¿okay? Algunas veces reestructurar, pero bueno, en definitiva, piensen que es la estrategia más débil si es que estamos dentro de este cuadrante, en la relación debilidades, amenazas, con lo cual realmente seguramente una empresa que está en esta situación y en esta combinación se visualiza rápidamente o en el corto plazo, si es que no lo tiene hoy, en una situación de resultados negativos, con lo cual tenemos que rápidamente tomar el toro por las astas y tratar de reorientar a la empresa. Otra forma también, y más allá de lo cualitativo, porque en definitiva este es un estudio estratégico cualitativo, también se puede llevar a una forma muy práctica que hemos elaborado y para compartir con ustedes como algo bien práctico. Es tratar de armar lo que llamamos un cuadro de FODA relacionando, por ejemplo, determinados parámetros o factores. ¿En qué consiste? Consiste en armar, acá tenemos por ejemplo el caso de una empresa de electricidad SRL, donde hemos resaltado los factores en forma pormenorizada, ejemplo, infraestructura, clientes, la forma de recaudar, la imagen de la empresa, capacitación, etc. Le asignamos a esos factores que definimos un peso ponderado, hasta la unidad, puede ser base 1 o base 100, eso es aleatorio, cada uno elegirá la forma más fácil de combinar estos números. Una vez definidos estos factores, los vamos a ponderar. ¿Cómo los vamos a ponderar? Fíjense, en esta primera parte de este caso práctico de electricidad SRL tenemos por un lado las fortalezas y en la parte inferior las debilidades.
a cada uno de esos ponderación que le hicimos originalmente, que fíjense que la columna 1 coincide con, acá tienen, con lo que mostrábamos en la filmina anterior, lo que hacemos, le aplicamos un ponderador. En este caso va, por ejemplo, de 1 a 5. En otro caso puede ser de 1 a 10, eso cada uno buscará la metodología, analizando qué tanto peso tiene ese factor en cuanto a la calificación que le doy. ¿Ok? Una vez que tenemos el peso absoluto y lo ponderamos por esta calificación que le damos, lo que sacamos es un peso relativo, o sea, una ponderación. Por eso que la tercera columna la llamamos valor ponderado. De esta forma, haciendo la multiplicación y la sumatoria de, por un lado, el subtotal de las oportunidades y por otro lado el subtotal de las amenazas, vamos a tener por un lado que tenemos en este caso de este ejemplo 1,7 en cuanto a oportunidades y 0,6 respecto a las amenazas. Vamos ahora a lo que sería el análisis final de la empresa. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la interpretación de esta metodología del análisis del FODA, en forma numérica, que por un lado tenemos el total de la puntuación ponderada de las fuerzas internas es muy superior a las debilidades. En este caso estamos comparando 1,85 contra 0,80. Entonces podemos decir que la empresa tiene más fortalezas que debilidades. Por otro lado, respecto a los factores externos, oportunidades y amenazas, analizado y utilizada la metodología de la misma forma que vimos las debilidades y las fortalezas, vemos que las oportunidades nos dan un ponderado de 1,70 contra las amenazas que nos da 0,60. Esto significa que en el medio en el cual se maneja nuestra empresa lo podemos analizar y concluir como que es favorable. ¿Por qué? Porque el ponderador de oportunidades nos dio mucho más que las amenazas. Esta es una forma mnemopráctica de poder llevar un poco a los números este análisis FODA, que como decía al principio es uno de los dos estudios o análisis estratégicos para en sí mismo las estrategias. Seguidamente, otro de los análisis que vamos a desarrollar hoy es el que llamamos el de las 5 fuerzas de Porter o las fuerzas competitivas de Porter. La verdad que es muy interesante cómo funciona, porque también nos da un análisis, nos requiere llevar a cabo un análisis en cuanto a todo el mapeo a 360 grados de dónde está nuestra empresa, nuestro producto, nosotros, en definitiva. Entonces vamos a analizar uno por uno. Vamos a empezar por la rivalidad entre competidores, que acá lo pueden observar en la filmina anterior, es el centro, son cómo actúan estas fuerzas respecto de esto. La rivalidad entre competidores. ¿Qué pasa con la rivalidad entre competidores? Bueno, si se tiende a intensificar, hay determinadas características, en sí mismo porque aumenta el número, valga la redundancia, de estos competidores. ¿Qué pasa si los competidores logran una uniformidad, llámese de share, o sea de mercado, de tamaño, de infraestructura, etcétera? Cuando también los mercados son saturados. Recuerden que cuando los mercados están maduros y saturados hay muy pocas oportunidades y justamente acá hay que trabajar mucho en la creatividad y nuevos mecanismos para poder llegar y sacarle porcentaje de mercado al resto. Con lo cual, también otra cosa a resaltar es qué pasa si un competidor en esta suerte de rivalidad se lanza a campañas agresivas. Esto también tiene mucho que ver y tiene un peso muy fuerte. En un mercado donde estamos nosotros solos es todo muy fácil, pero en un mercado donde tenemos que competir con 5 o 6 marcas que puede estar en un equilibrio respecto al reconocimiento o a nuestra empresa, bueno, todo esto va a estar en debate y depende a su vez entonces, como decimos, del mercado. Si es un mercado más nuevo, un mercado que tiene un recorrido o un mercado maduro, como recién decíamos, en el cual no hay forma, si no es desplazar a la competencia de ganar ese mercado. Entonces me tengo que concentrar en la rivalidad, de ahí viene la palabra rivalidad, de ese
mercado. La segunda fuerza de Porter es qué pasa con los competidores. Y los competidores dependen de varias cosas en sí mismo. Por ejemplo, cuál es el know-how y la tecnología que tienen. Probablemente, y tomando un poco el ejemplo que yo expuse antes en la parte del FODA, si yo ya estoy comercializando mi producto en una plataforma tecnológica y sé que el resto de mis competidores todavía no instalaron o no desarrollaron una página, una plataforma, llegan a los clientes o a la comunidad donde quieren llegar a través de redes, etcétera, evidentemente estoy en una ventaja, ¿ok? Por el contrario, estaría con una amenaza frente a esos competidores. Si yo estuviera en el caso contrario, que no tengo desarrollado esto y todos mis competidores lo tienen. Otro punto a resaltar aquí, ¿qué pasa con los requerimientos de capital? O sea, los fondos, en definitiva. Que esto es un denominador común. Más allá de los análisis estratégicos y a lo que vayamos a concluir, siempre tenemos que ver en el escenario en que trabajamos qué es lo que sucede. Y cuál es el requerimiento de capital, o sea, el esfuerzo que nos va a requerir para poder hacer eso. Eso es algo redundante porque se entiende que uno siempre lo tiene en todo el análisis y durante todo este proceso. Pero bueno, es algo que está bueno resaltarlo. Otra cosa no menor es qué pasa con las leyes, las reglamentaciones, las regulaciones vigentes. Porque si yo tengo leyes que prohíben el ingreso de nuevos competidores, estoy muy tranquilo. Supongamos al revés, que existe un oligopolio y se sanciona una ley para tratar de llevar ese oligopolio a una economía más, que ingresen más actores, que ingresen más participantes en distintas escalas, en distintos tamaños, con distintas prestaciones, dirigido a distintos sectores, nichos, etcétera. Bueno, evidentemente tengo que ver dónde estoy posicionado y cómo voy a presentarme frente a la competencia. A veces puede pasar también respecto de una amenaza de un competidor, es qué pasa con mis costos. Supongamos que yo veo que siempre mis competidores están un 20, 15, 18% debajo del precio mío. Y bueno, tengo que ver qué es lo que pasa, tengo que analizar dentro de esto, una vez que lo tengo determinado, un reproceso o qué es lo que tengo que hacer. También los canales de distribución. Y acá los canales de distribución los diferencio a lo que hoy podríamos denominar los canales digitales de venta. Una cosa la venta, otra la distribución, ¿ok? Un servicio, una asistencia, un mantenimiento, lo podemos hacer a través de un satélite, un mantenimiento preventivo de una empresa industrial que hace control en pozos de gas, lo puedo hacer en forma satelital y tal vez lo puedo hacer en todos los países del mundo si tengo equipos montados ahí. ¿Por qué? Porque existen protocolos. Ahora, si tengo que entregar productos, la distribución y la logística, tengo que ver los medios de cómo entregar ese producto, porque el producto es físico, con lo cual tengo que ver qué forma de distribución tengo en relación a mis competidores. Algo también, y que tiene que ver con la empresa, la marca, la trayectoria, la antigüedad y lo que veíamos en el otro análisis, que cruza con esto, es las preferencias y las lealtades. Y las lealtades, ahí no menor le hemos puesto lo que llamamos las marcas. Cuando hay una marca, todos sabemos que hay primeras marcas y segundas marcas. Muchas veces las segundas marcas son las mismas marcas propias de esas primeras marcas. Y bueno, porque se trata de no canibalizar los segmentos a los que aborda. Esas diferencias de costos entre primeras y segundas marcas apuntan a mercados donde no canibaliza una misma empresa esos segmentos porque apuntan justamente a diferentes mercados. Si lo juntaran, canibalizarían sus mismos productos y lo único que logran en la canibalización es tirar los precios para abajo. Y estaría perdiendo ingresos. Otra amenaza que podemos vislumbrar es, hay aranceles, se pagan aranceles, son restrictivos, hay restricciones. Si quiero ir a un mercado internacional, como podría ser algo adicional y algo superador en la estrategia que teníamos de maximizar, o superadora, ese mercado internacional, ¿de qué requiere? De socios estratégicos locales, socios inversores, qué mínimo de socios requiero en cuanto al porcentaje accionario, etcétera. Vamos ahora a ver la tercera fuerza, que es el de los proveedores. Bueno, ¿qué pasa con los proveedores? Y probablemente sea algo bastante delicado, porque a veces nos parece que decir, bueno, yo tengo entre 2 y 3 proveedores para mis insumos, mi semielaborado, mi distribución, mi logística, es algo sencillo.
Y en la Argentina no es tan sencillo. Uno habla muchas veces con empresas grandes nacionales que tienen mucha trayectoria, muchos años en el mercado, y no es tan fácil encontrar muchas empresas que tengan entre 2 y 3 proveedores. ¿Y por qué? Porque la lógica es intentar tener el máximo de proveedores, porque si no, dentro de estas fuerzas de Porter, como lo dice su nombre, se desbalancea. Y el proveedor empieza a ser alguien que me empieza a manejar a mí. Con lo cual, eso es un peligro. Es un peligro. Pongo en riesgo a mi empresa. Por supuesto, muchas veces no los hay. Porque a veces puede ser que mi producto terminado tenga que solucionar una condición de calidad y hay un solo proveedor que me puede dar esta certificación. Y bueno, tengo que tratar de ver como alternativa, ver qué otros están más cercas y en todo caso proponerles el dar ese paso superador. Y de esa forma yo me aseguro que no tengo una forma de movilidad de precios, por ejemplo, todos los meses, o una no movilidad de entrega de producto, o un retraso, etcétera, etcétera. Lo óptimo sería de todo tener 3 proveedores, pero en la realidad esto no pasa, como decía antes, ni en las más grandes empresas. ¿Ok? Entonces, esto es delicado. En toda empresa, estemos donde estemos posicionados, la negociación con proveedores es algo delicado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no me entregan el producto, tengo un retraso con mi fabricación y con mi entrega. Y por ende, voy a perjudicar lo más valioso de cualquiera de nuestras empresas, que es el cliente. Con lo cual, lo que tenemos que tratar de lograr es un balanceo de esta fuerza, porque si no, el proveedor nos va a llevar a arrastrar a nosotros y no vamos a estar en situación de hacer una negociación razonable. La otra fuerza que nos quedaría por ver es la de los compradores. Los compradores o clientes, por llamarlo de otra forma. Y bueno, y aquí depende un poco, yo diría, el primer punto que es casi excluyente en determinadas definiciones es si están agrupados o no, o si están concentrados o no. Una cosa tener los clientes centralizados y que sean muy pocos, y otra forma tenerlos descentralizados y que además son muchos. Ahora ya vamos a dar un ejemplo o varios ejemplos en lo cual van a ver las diferencias que hay, ¿no? Que no son menores, porque una cosa es lo que llamamos qué tipo de fuerzas hacen los compradores respecto de nosotros la empresa, y depende. Si yo tengo 2 o 3 asociaciones que me conjugan a 50, 60 clientes cada uno, el poder de negociación como cliente va a ser mayor que si están todos distribuidos y cada uno por su cuenta me viene a comprar. Es lo que se llama un poco la asociatividad. Entonces, otra cosa no menor es ver del lado de los clientes, ¿tienen productos sustitutos? Y lo pongo como un signo de interrogación. ¿Cuál es el producto sustituto? ¿Qué barrera tiene? ¿Es de precio? ¿O el precio es similar? Porque si el precio es similar, le es muy fácil a un cliente mío irse hacia otro competidor o a otro producto sustituto. Con lo cual, no es menor. Y esto está ligado directamente también cuál es la sensibilidad de los precios. Lo primero es si el producto sustituto, y lo segundo, si hay varios productos sustitutos, cómo es el precio de los productos sustitutos. Entonces esta fuerza la tengo que tratar de balancear. Y justamente los sustitutos propiamente dicho, ¿qué pasa? ¿Son atractivos? ¿Le es indiferente el cambio a un cliente de mi empresa por otro? Y acá esto sí es un tema bien estratégico. Eventualmente ese producto sustituto es un producto que nuestros clientes lo ven como algo igual o mejor a mi producto. Entonces, esto es delicado. Por supuesto que si estamos en un segmento donde sabemos que somos los únicos que proveemos un circuito, una red, una información, etcétera, no va a ser tan así. Como también depende y está íntimamente ligado con el concepto de elasticidad de los productos y a su vez los sustitutos. Esto cuando agarramos, no sé, las carnes, tenemos 6, 7 tipos de carnes, donde entre sí son sustitutas, además de que son productos básicos y elásticos. Pero bueno, en productos de otro ámbito, donde son industriales, por ejemplo, si hablamos de un mallado de
Para filtrado de gas, por ejemplo, bueno, ahí sabemos que tenemos 3, 4, 5 posibilidades de proveedores, pero no tenemos mucho más, con lo cual ahí tenemos que analizar, bueno, si no me compra a mí, ¿de dónde lo va a traer? ¿Lo va a traer de Israel? ¿Lo va a traer de Brasil? ¿Lo va a traer de Alemania? Entonces, esto es algo que tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque recuerden algo, las fuerzas de Porter, en definitiva, lo que me sintetizan es un balance. En cualquiera de estos componentes que vimos de las fuerzas de Porter, y voy a volver al grafiquito integrador, que es este, cualquiera de ellos que nos desbalancee, y estamos en problemas. De ahí que tenemos que identificar cuál es ese desbalance que se puede dar. Porque si no, ¿qué hacen? Es como que, fíjense que las flechitas conjugan a lo que se llama la rivalidad competitiva, estamos ahí nosotros. Bueno, si cada uno de ellos, de estos conceptos, nos tira hacia su lado, evidentemente no vamos a poder resolver y no vamos a poder subsistir mucho. ¿Está? Si tenemos pocos proveedores y son únicos, si tenemos pocos compradores y están concentrados o asociados, si hay una gran competencia y además hay muchos productos sustitutos, evidentemente es la situación más débil y estamos en muchísimos o un problema muy crítico respecto a nuestra empresa. Pero bueno, esta herramienta de estrategia competitiva también llamada fuerza de Porter es muy interesante y la compatibilizamos con la anterior que vimos, que es la estrategia FODA desde otro ámbito. Para ponerlo en un ejemplo bien claro, hemos tomado por ejemplo una empresa que se llama El Gran Café SRL. Entonces, supongamos que es una empresa que quiere vender o vende café instantáneo. Bueno, lo primero que nos vamos a preguntar es de los proveedores y decimos, bueno, a ver, los proveedores y o productores, ¿dónde están? ¿Están aquí? ¿Están en el exterior? A ver, los productores de café están aquí y probablemente no, están en el exterior. ¿Dónde los tengo? En Ecuador, en Brasil, etcétera, Colombia. Ahora, ¿me conviene comprarle a un productor de afuera o le compro un distribuidor que probablemente está a nivel local, lo encuentro a nivel local? Entonces, ¿cuántos distribuidores locales tengo? ¿Ok? Eso es lo primero que voy a ver y definir. Lo segundo que veo y defino es ¿cuántos hay? Porque podría haber un solo distribuidor y eso evidentemente sabemos que es un problema. Tendré que intentar ver afuera si consigo algún otro productor y o distribuidor, alternativamente. Del lado de los competidores me voy a preguntar, bueno, ¿cuántas empresas hay en el país que vendan café instantáneo, por ejemplo? Donde con ellos vamos a ver a quién le va a vender, ¿ok? Y de qué forma, cuál es su forma de penetración. Recordemos que conocer las formas de ingreso de los competidores es muy importante. Una cosa es hacerlo en supermercados, en puntos de góndola, en tiendas de aproximación. Una forma que se utiliza habitualmente en los competidores y que se da mucho en el consumo masivo es degustaciones o generar ambientes para prueba de nuevos productos, o como se lo conoce en general, degustaciones o prueba de productos. En los que es a los clientes o compradores, en sí requiere de una estrategia muy particular, porque tenemos básicamente dos situaciones, o grandes tiendas, supermercados, hiper, etcétera, o cadenas, y por otro lado, la distribución bien atomizada en tiendas de aproximación. Las dos, fundamentalmente, y que quede claro, requiere de dos estrategias distintas. La primera, ya sabemos que voy a tener una fuerza, y la fuerza va a estar del lado de ellos. Entonces siempre sabemos, y es habitual, que las grandes cadenas tenemos que sacrificar precio para estar ahí. Punto, por definición, en general. Ahora, eso lo podemos compensar si por otro lado y complementariamente tenemos y llegamos a muchos clientes con tiendas de aproximación o puntos de venta, con lo cual compensamos la cuestión que estamos sacrificando en las grandes, cadenas de supermercados o hiper versus las tiendas de aproximación, donde los tenemos más distribuidos, atomizados y que no me ejercen una presión. Entonces, mismo dentro de los clientes, compenso esta fuerza. Sacrifico en el supermercado, en el hiper, compenso con las tiendas de aproximación o puntos de venta descentralizados. Y finalmente, lo que es a los productos sustitutos, fíjense que acá miramos, por ejemplo, en el punto de vista del café, ¿qué está pasando con nosotros?
¿Está habiendo una tendencia al cambio o a combinar, además del café, por ejemplo, el té, y otras infusiones, aguas endulzadas, variación de aguas minerales? ¿Cómo está siendo ese mercado? ¿Cómo se está comportando? Acá puedo dar otro ejemplo muy claro, que es el proceso histórico que se ha dado, por ejemplo, las bebidas alcohólicas más tradicionales de nuestro país, por ejemplo, la evolución de las ventas y del mercado en los vinos, en todas sus vertientes. Sabemos que los vinos han perdido mercado respecto a lo que se ha posicionado en los últimos 15 años, que son las cervezas, y a su vez, dentro de las cervezas, las modalidades de cervezas artesanales, su diversidad, la generación de imagen, etc. Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que está pasando. Convengamos que en todo este tipo de productos tiene mucho que ver el impacto y la forma de comunicación. Es una forma en el consumo masivo que tenemos que llegar sí o sí en forma permanente y en forma directa. Y además hay un concepto que es ser consecuente con permanentemente estar detrás de esta comunicación. Son productos de impacto directo, que hay que estar siempre de alguna forma presente. Podríamos dar otro ejemplo, finalmente, y para concluir la reunión de hoy, que es lo que entendemos por ejemplo, un caso muy común y que nos desafina todo, el caso de Netflix. Si nosotros en el caso de Netflix quisiéramos analizar estas fuerzas de Porter, por ejemplo, se me ocurre que dentro de cuando vemos, bueno, ¿qué pasa con los proveedores? Y probablemente para esta plataforma los proveedores son estratégicos. ¿Por qué? Primero porque hay pocos. Segundo porque son los que están en todo el mercado. Así que más bien hago alianzas estratégicas con ese proveedor. Respecto de los competidores, acá la barrera de entrada es la tecnología y por ende los capitales que hay que invertir. Es una de las barreras más determinadas y claras en esto. La tercera fuerza, que sería productos sustitutos. La verdad que como productos sustitutos acá no vamos a tener una variada oferta, ¿ok? Acá simplemente tenemos que hacer campañas agresivas, permanentemente con nuevas modalidades, entender que podemos hacer nuevas alianzas con redes, con nuevas plataformas, nuevos materiales, y vamos dinamizando esto. Y por último, lo que entendemos los clientes y los compradores, bueno, fíjense que respecto de esto, los clientes en este caso son los que menos fuerza pueden hacer, porque están totalmente descentralizados, están distribuidos, y justamente las empresas, para no canibalizar su nombre, ¿cómo hacen? Segmentan los distintos paquetes. Por ejemplo, un paquete básico, un paquete semi-premium y un paquete premium, donde tengo todas las aplicaciones y puedo ver todo el espectro. De esta forma, permite a cada uno, de acuerdo al segmento donde se encuentra, contratar el servicio de una forma que se sienta cómodo y de esa forma no hacerle un daño a la marca o a ese servicio. Bueno, espero haber sido claro en este módulo. Realmente quiero agradecer la participación de todos. Ahí queda, en la Filmina está mi dirección de mail para cualquier consulta que quieran hacer o profundizar con alguna de las empresas, con gusto los vamos a atender, así que un placer y nos veremos rápidamente. Buenas tardes.